Tengan todos muy buenos días. En nombre del Ministerio de Finanzas Públicas, les damos la más cordial bienvenida a esta quinta y última sesión de la Semana de Formación Fiscal, que tiene por objetivo llevar jornadas de formación fiscal a periodistas y sociedad civil, con el fin de fortalecer los conocimientos relacionados con diversos temas, en su mayoría enfocados en el área presupuestaria. A continuación, les comentaré un breve resumen de las sesiones pasadas que se han realizado en esta semana de la formación fiscal. En la presentación realizada el primer día, se presentó un resumen del avance de las metas de los 5 pilares de la política general de gobierno, las cuales están enfocadas en mejorar las condiciones de vida de la población y se encuentran sustentados en el Plan Nacional de Desarrollo CATUM Nuestra Guatemala 2032. Además, se resaltó el ciclo presupuestario que se divide en 9 etapas, resaltando la etapa de formulación en la cual nos encontramos actualmente y que es la parte medular para poder establecer un presupuesto bajo criterios de priorización, participación y calidad del gasto. Este debe ser presentado al Congreso de la República el 2 de septiembre como fecha límite. En el segundo día de la Semana de Formación Fiscal, aprendimos sobre el presupuesto por resultados, la importancia de la metodología y su aplicación durante todas las fases del proceso presupuestario. Es importante mencionar que se enfoca directamente en el ciudadano, ya que busca mejorar la calidad de vida a través de la alineación de la planificación institucional, respondiendo a 3 preguntas básicas y fundamentales: ¿dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Y cómo podemos llegar? El tercer día se profundizó sobre la política fiscal, la cual busca asegurar que los recursos sean suficientes para financiar las metas estratégicas establecidas en la Política General de Gobierno 2020-2024. Para ello, se enfoca en 3 objetivos específicos basados en ingresos, gasto y financiamiento. También se aprendió sobre los ingresos fiscales que se clasifican en ingresos tributarios, no tributarios y transferencias corrientes, ingresos de capital y otras fuentes financieras. Finalmente, ayer, en la cuarta sesión de la Semana de Formación Fiscal, se ampliaron los conocimientos sobre los instrumentos que permiten conocer los diferentes enfoques de las operaciones del presupuesto, los clasificadores presupuestarios, los cuales están contenidos en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, utilizados en todas las fases del proceso presupuestario y son congruentes con diversas clasificaciones con estándares internacionales. También se aprendió sobre los clasificadores temáticos que son incluidos en el artículo 17 cuáter de la Ley Orgánica del Presupuesto. Les recuerdo que estamos esperando conocer sus propuestas ciudadanas acerca de las prioridades presupuestarias. Esto nos permite obtener sus impresiones y observaciones para mejorar la gestión. Lo pueden hacer directamente en el portal del Ministerio de Finanzas Públicas, ingresando al apartado de Presupuesto Abierto 2024, ubicando el área que dice #Yo Propongo, ya que ahí ustedes pueden ingresar todas aquellas sugerencias que tengan para mejorar la gestión, lo cual es muy importante contar con la participación de ustedes en todo el proceso. De esta manera, previo a darle paso a la exposición de esta mañana, les dejo el video de las reglas del juego que resume esta semana de formación fiscal. El Ministerio de Finanzas Públicas está llevando actualmente la Semana de Formación Fiscal en el marco del Presupuesto Abierto 2024, con el propósito que los participantes amplíen sus conocimientos respecto de los procesos del presupuesto y la política fiscal. Estos son transmitidos por medio de las diferentes plataformas digitales. Es por lo anterior que te presentamos las reglas del juego de la Semana de Formación Fiscal. Al inicio de cada sesión, el presentador dará la bienvenida a los expositores de la temática diaria y los participantes conectados. Posterior a ello, le dará la palabra a cada expositor, quien desarrollará el tema a abordar. Al concluir, se tendrá un espacio para dar lectura a las inquietudes y solventar las dudas planteadas en el chat de la audiencia inscrita y que sigue la transmisión por medio de las plataformas digitales. Es importante recordar que para recibir tu diploma de participación en la Semana de Formación Fiscal, se ha habilitado un apartado en el sitio web del Ministerio de Finanzas Públicas, www.minfin.gov.gt, en donde debes inscribirte y cumplir con un mínimo de participación del 80%. Tu participación es muy valiosa. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.
De esta manera damos paso a la presentación de esta mañana, que lleva por tema rigidez y proceso de elaboración de techos. Para ello nos acompaña José Ernesto Martínez, especialista de análisis global de la Dirección Técnica del Presupuesto. Antes de darle la palabra a José Ernesto, les recuerdo que ustedes pueden formular sus preguntas y todas aquellas inquietudes que surjan en torno al tema en el apartado que está habilitado en la plataforma Zoom, que lleva por nombre Preguntas y Respuestas, para que ustedes ahí puedan participar con nosotros y al finalizar nuestro expositor dará respuesta a las mismas. De esta manera dejo el tiempo a José Ernesto Martínez. Adelante. Gracias. Muy buenos días a todos los participantes de esta semana de formación fiscal, la cual concluye el día de hoy con el tema de rigidez y elaboración de techos presupuestarios. Muy bien, vamos a iniciar respondiendo a la pregunta: ¿qué es el presupuesto público? Podemos decir que el presupuesto es el principal instrumento de política fiscal y determina el límite de gastos que una entidad puede realizar durante un año, de acuerdo con los ingresos que espera recibir, y debe ser la expresión financiera de los programas y proyectos que ejecutará para alcanzar los objetivos del plan de gobierno. En esta definición podemos llegar a varias conclusiones. Primeramente, si bien es el principal instrumento de política fiscal, también tiene otras funciones, ya que es una herramienta legal, dado que es aprobado por el organismo legislativo, de planificación, de gestión, de política económica y de administración pública. En segundo lugar, se establece qué es el límite de gastos que se puede realizar por parte de las entidades. Y en tercer lugar, pero no menos importante, se entiende que la realización de los gastos dependerá de los ingresos que se espera recibir. De igual forma, se puede decir que el presupuesto público está constituido entonces por dos partes: un presupuesto de ingresos y un presupuesto de egresos, siendo el primero el que determina en gran manera la evolución del segundo. En la elaboración del presupuesto de ingresos participan tres instituciones: el Banco Central, quien establece el comportamiento de las variables macroeconómicas para el siguiente ejercicio fiscal, siendo las más importantes el Producto Interno Bruto y las exportaciones e importaciones, entre otras. Con dichas variables y aunado al análisis del comportamiento económico mundial y de los principales socios comerciales, se realiza la estimación de ingresos tributarios que se espera percibir bajo dicho escenario. La importancia del análisis macroeconómico internacional y nacional para la estimación de los ingresos se debe a que estos están altamente correlacionados con ciertos sectores de la actividad económica agregada. Por ejemplo, la estimación del impuesto al valor agregado IVA depende estadísticamente en gran medida de la variable de consumo de los hogares, que forma parte de la composición del Producto Interno Bruto medido por el lado del gasto, o los impuestos aduaneros, que están relacionados con el comportamiento de las importaciones. Por lo que, si tenemos una proyección del comportamiento de estas variables, se puede realizar el cálculo de una recaudación esperada. Otro aspecto para tomar en cuenta son los lineamientos de la política fiscal y normas de formulación establecidos por el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, la importancia del presupuesto de ingresos radica en que a través de estos el gobierno puede cubrir sus necesidades para el logro de sus objetivos. Dos aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta dentro de la normativa de la formulación del presupuesto de ingresos es su carácter indicativo, es decir, que debido a que el presupuesto de ingresos es una estimación de lo que se espera percibir, si la recaudación fuera mayor a lo presupuestado, se puede devengar sin afectar el presupuesto. Así también, el presupuesto de ingresos debe contener todos aquellos recursos de cualquier naturaleza que se estima percibir o recaudar durante el ejercicio fiscal que se formula, los cuales deben responder a un plan de gastos. Dicha regulación está preceptuada en el artículo 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 11 y 9 de la Ley Orgánica del Presupuesto, así como artículo 22 de su reglamento. Como vimos en exposiciones de días anteriores,
Los ingresos se clasifican de acuerdo con su clase de la siguiente forma. Esta clasificación se encuentra normada en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias que se vio el día anterior. Tenemos los tributarios, que comprenden los ingresos obtenidos por la recaudación de impuestos directos e indirectos y que se caracterizan por ser obligatorias, sin contraprestación y son cobrados por el gobierno, ya que bajo el imperio del gobierno son establecidos. Seguidamente se observan los no tributarios, que contienen, entre otros, a los recursos provenientes por la contraprestación de un servicio o la venta de un bien. En su mayoría son prestados por entidades de la administración pública. También se clasifican las donaciones, que son transferencias del sector público, privado o gobiernos e instituciones extranjeras no sujetas a la contraprestación de bienes y o servicios. Otra clase la conforman los ingresos de capital obtenidos en la venta o desincorporación de activos, transferencias de otros agentes para fines de capital, venta de participaciones accionarias en empresas y recuperación de préstamos. En esta clase se registran montos porcentualmente menores en comparación con otra clase de ingresos. Finalmente, el presupuesto de ingresos está conformado por las fuentes financieras, que no son más que los recursos que el Estado necesita obtener para financiar sus actividades. En este punto, tenemos que hacer un paréntesis para explicar que los ingresos tributarios, no tributarios, donaciones y de capital, en muchas ocasiones no son suficientes para cubrir la totalidad de las necesidades que el Estado debe llevar a cabo para cumplir sus objetivos, por lo que necesita recursos adicionales, los cuales se conocen como fuentes financieras. Las tres fuentes financieras de mayor importancia son los saldos de caja, que están conformados por recursos originados por la disminución neta del activo disponible. Esto quiere decir que son recursos de ejercicios fiscales anteriores que no fueron utilizados y por lo tanto están disponibles para el siguiente ejercicio fiscal. Los préstamos, que es un financiamiento reembolsable, lo que indica que debe ser pagado a futuro e incluye la suscripción de contratos y o convenios a largo plazo. Estos contienen especificaciones como el monto, el plazo del desembolso, el periodo de amortización, la tasa de interés, la entidad o entidades que pueden ejecutar ese préstamo, la moneda, entre otros datos. Estos pueden ser externos o internos. Y la última fuente que tenemos es la de los bonos del Tesoro, que comprende los recursos originados por la colocación de bonos y otros títulos públicos emitidos de acuerdo con la normativa legal correspondiente. Antes de continuar, creo que en este punto tenemos que hacer varias aclaraciones respecto al tema que hemos abordado hasta el momento. Una de ellas es que la formulación y conformación del presupuesto de ingresos es diferente al de presupuesto de egresos o de gastos, como es conocido. Pero no se le debe quitar la importancia que reviste la formulación del presupuesto de ingresos. Una de las razones por las cuales el presupuesto de ingresos es desconocido para algunas personas, incluso dentro del sector público, se debe al hecho que la estimación y registro lo realiza la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, y el Ministerio de Finanzas Públicas, con excepción del registro de los ingresos propios que realizan las entidades que los perciben y que forman parte de los ingresos no tributarios dentro de la clasificación que hemos visto. Otro elemento para resaltar es que el presupuesto de ingresos utiliza una clasificación diferente para el registro de formulación que está comprendido dentro de clase, sección, grupo y recurso. No obstante, dichas acepciones se encuentran dentro del Manual de Clasificaciones Presupuestarias del sector público, que fueron vistos el día de ayer. Por último, debemos recalcar que no deben confundirse los términos fuentes financieras, que corresponden al presupuesto de ingresos, y fuentes de financiamiento, que corresponden al presupuesto de gastos, que aunque se parezcan en su pronunciamiento y escritura, son completamente diferentes. Una vez tengamos presente de dónde provienen los ingresos, podemos abordar el tema de elaboración de los techos presupuestarios. Y aquí tenemos una pequeña definición
¿De qué es un techo presupuestario? Podemos entenderlo como límite de la asignación presupuestaria para la formulación del anteproyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal. Es el gasto máximo que pueden ejecutar las entidades. En esta diapositiva podemos tomar en cuenta que si bien son el límite de las asignaciones, hay ciertas restricciones. El siguiente paso para determinar la asignación de los recursos es considerar el marco legal que se tiene para los destinos, los cuales especifican en algunos casos de los ingresos tributarios a dónde deben ser establecidos. Dentro de esto se encuentran la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes tributarias y otras leyes ordinarias, así como demás normativa legal vigente. Otro aspecto que se toma en cuenta para la asignación de techos son los compromisos contraídos por el Estado, los cuales se convierten en obligaciones que deben ser cumplidas y honradas por el mismo. A continuación veremos un ejemplo. Aquí tenemos la normativa legal que se debe cumplir en las constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Y en el caso de la Constitución Política de la República de Guatemala, en la misma nos establece ciertos porcentajes de los ingresos que tienen un destino específico. Tenemos el 10% a las municipalidades, 5% a la Universidad de San Carlos de Guatemala, 2% al organismo judicial, 5% de lo asignado al OJOTO para la Corte de Constitucionalidad, 1.5% para el deporte federado, 0.75% para el deporte no federado, y de igual forma 0.75% para el deporte escolar. Entonces, de esta cuenta podemos ver que en la normativa legal ya nos indican a dónde debemos asignar los recursos que se perciben. Otro ejemplo es la ley del impuesto al valor agregado, dentro del cual nos establece en su artículo 10 que del 12% del impuesto del IVA, 5 puntos porcentuales tienen que ser destinados a municipalidades, consejos departamentales de desarrollo, fondos para la paz y gastos sociales. De este 5%, el 1.5% va para las municipalidades, 1% para los COCODES, 0.5% para los fondos para la paz, 2% para gastos sociales. Y el restante 7% pasa a conformar lo que se denomina fondo común. De igual forma, existen otras leyes tributarias en donde se establece un destino específico para los impuestos que están regulados dentro de dicha ley. Tenemos el impuesto al valor agregado, que ya desarrollamos. Tenemos el impuesto de circulación de vehículos, dentro del cual nos establece que debemos asignar a las municipalidades del país, al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, a la Dirección General de Aeronáutica Civil y a la Marina Nacional. El impuesto único sobre inmuebles, que es aquel que se cobra a las municipalidades que todavía no tienen la capacidad administrativa para hacer el cobro del mismo. La ley de timbres fiscales y papel de protocolos, donde nos establece que se tiene que destinar un 10% del monto de las compras que se hacen de especies fiscales a patentados y un 4% del monto de las adquisiciones efectuadas por notarios para el Colegio de Abogados y Notarios. La siguiente es la ley del INGUAT. En esta se regulan los impuestos por salida del país vía aérea y vía marítima. En el caso de los impuestos vía aérea, dice que sus destinos son el mismo INGUAT, la alfabetización a cargo del Ministerio de Educación, la Dirección General de Aeronáutica Civil, Ministerio de Cultura y Deportes y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Para el caso de los impuestos de vía marítima, la asignación está para el Ministerio de Cultura y Deportes, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el INGUAT.
De igual forma, tenemos el impuesto de derivados del petróleo. Este impuesto nos establece que el destino es para las municipalidades del país con 0.2 centavos por galón de combustible superior y regular. Para la Municipalidad de Guatemala se establecen 10 centavos por galón de combustible superior y regular y un quetzal por galón de combustible superior, regular y diésel para temas de conservación vial. En el caso del impuesto de captación de señales vía satélite y distribución de cable, la ley nos indica que debe ser trasladado exclusivamente para la unidad de cable del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. En el caso de la ley de tabaco y sus productos, la ley nos indica que el 100% de lo recaudado por dicho impuesto tiene que ser trasladado para financiar el presupuesto del sector salud, específicamente para gastos de salud preventiva, curativa, a cargo del Ministerio de Salud y Asistencia Social. Tenemos también el impuesto de distribución de bebidas alcohólicas, el cual nos establece que el 15% de lo recaudado por bebidas alcohólicas, cervezas y otras bebidas fermentadas debe ser destinado a programas de salud sexual y reproductiva, planificación familiar y alcoholismo, los cuales están a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. De igual forma, en el caso de la Ley para el Fondo de Desarrollo Económico de la Nación, conocido como FONPETROL, la ley nos indica que del tema de regalías de hidrocarburos deben asignarse a los consejos departamentales de Petén y Alta Verapaz el 20% del impuesto recaudado. Para los consejos de desarrollo, un 5%, y para el tema de áreas protegidas a cargo del CONAP, un 3%. El restante 72%, que no tiene un destino específico, se traslada a fondo común. Existen además otras normativas legales que no son necesariamente tributarias, donde nos establecen cuál es el destino que se tiene que dar a los recursos que se originen. En este caso tenemos la Ley de Extinción de Dominio, que nos establece que del dinero extinguido y de los intereses de rendimiento de ese dinero se debe hacer una distribución proporcional a diferentes entes. Tenemos también la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que nos establece un porcentaje que debe ser asignado en la época de elecciones. Asimismo, tenemos la Ley de Protección de Bosques, la Ley de Incentivos Forestales y la Ley del Adulto Mayor, en donde se nos indica un porcentaje o monto que debe ser incluido dentro de la Ley Anual de Presupuesto, los cuales tienen un destino específico ya determinado. Todo esto nos lleva a una conclusión en el proceso de distribución de techos. Y es que, en primer lugar, debemos atender a lo que regulan las disposiciones legales en cuanto al destino específico para el uso de los ingresos. Entonces, ¿cómo afecta el cumplimiento de la normativa legal al proceso de distribución de los techos? Pues en esta gráfica podemos observar de mejor manera cómo este tema denominado rigidez afecta e incide en la asignación de techos presupuestarios. Cuando hablamos de rigidez presupuestaria, lo entendemos como las restricciones de tipo legal y contractuales que limitan la capacidad de modificar el nivel o estructura del presupuesto público derivado de las asignaciones de recursos se encuentran predestinadas. Para entender los elementos que conforman la rigidez, partimos del análisis de cómo es la distribución por cada quetzal que el Estado. Como hemos visto en el transcurso de la presentación, la suma de los montos correspondientes a los porcentajes tienen un destino específico de acuerdo a la normativa legal vigente,
representan el 34,1% de los ingresos. Es decir, que por cada quetzal que percibe el Estado, aproximadamente 34 centavos deben dirigirse al cumplimiento de la normativa legal. Del lado del presupuesto de egresos, podemos identificar esto como las fuentes de financiamiento. 21, 22 y 29, los cuales son de origen tributario. Más adelante, en un ejemplo, veremos de qué se tratan estas fuentes de financiamiento. Pero el Estado también tiene otras obligaciones por las cuales existe un compromiso previo sustentado por un acuerdo de tipo legal, como lo es el pago de remuneraciones a los funcionarios o empleados públicos, así como personal contratado de forma temporal, que durante su proceso de contratación se realiza a través de la delimitación de un documento legal, ya sea un acta de nombramiento o de toma de posesión, un contrato, mediante los cuales el Estado adquiere un compromiso legal que debe de cumplir. Entonces, en la gráfica podemos visualizar que el 28,4% está destinado para el pago de remuneraciones. Por cada quetzal de ingreso, aproximadamente 28 centavos se utilizan para cubrir dicho compromiso. Existen además otras obligaciones, como lo son los aportes institucionales, que se encuentran constituidos en leyes ordinarias, tales como los realizados a la Superintendencia de Administración Tributaria, Probosques, Contraloría General de Cuentas, entre otros. En total, estos constituyen el 11,7% del total de ingresos que el Estado percibe. Asimismo, para el pago de la deuda pública, se utiliza un 3,8% del total de ingresos para el pago de préstamos adquiridos y la colocación de bonos. Recordemos que para la obtención de estas fuentes financieras se lleva a cabo la suscripción de contratos y/o convenios. Para el caso de los préstamos, se emiten disposiciones y contraen compromisos enmarcados en ley. Para la emisión de bonos, siempre se debe contemplar todas las acciones que regulan dicha actuación. Otros rubros importantes son la asignación para el pago del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que representan 1,5%, y el pago a las clases pasivas del Estado de aquellas personas que ahora reciben su jubilación derivado del tiempo que aportaron en su etapa laboral. Esto representa el 6,4% dentro de nuestro análisis de la rigidez de los ingresos. Así también podemos observar que un 5,4% corresponde a otros ingresos establecidos en bases legales ordinarias, como es el caso de la Ley de Extinción de Dominio que hemos visto, el acuerdo de canje de deuda y la percepción de ingresos propios que realizan las entidades por la prestación de un servicio o la venta de un bien. La razón por la que estas últimas generan rigidez se debe a que los recursos que perciben deben ser destinados exclusivamente para cubrir los gastos en que se incurran para la elaboración de los productos y la prestación de los servicios que generan dichos recursos. Por último, podemos observar entonces que del total de ingresos, el 91,4% ya tiene un destino específico establecido por ley o es un compromiso o obligación del Estado que debe cumplir. Por lo que, después de hacer esta asignación, únicamente se cuenta con un 8,6% de libre disposición que se puede asignar de acuerdo a las necesidades que tenga el Estado para el desarrollo de sus actividades. En este punto ya podemos vislumbrar que durante el proceso de elaboración de techos tiene una gran influencia el tema de la rigidez presupuestaria, puesto que de primera cuenta debemos cumplir
con todas las asignaciones que por ley tienen un destino específico, para después poder asignar recursos de acuerdo a los planes vigentes. Veamos un ejemplo de cómo es el proceso de la distribución de techos presupuestarios, tomando en cuenta el tema de la rigidez presupuestaria. Abordaremos el caso del Ministerio de Cultura y Deportes y hacemos el análisis a través del tema de fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento son el nexo que hay entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos para controlar el destino de los recursos. Entonces, de primera cuenta, el Ministerio de Cultura y Deportes tiene asignada fuente 11 que se llama ingresos corrientes. Esta la tiene destinada para el pago de remuneraciones, servicios básicos, bienes y servicios y aportes a instituciones. Asimismo, por parte de lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, se le asigna un 0.75%, el cual está destinado al deporte no federado. En este caso, esta asignación está dentro de la fuente de financiamiento 22, denominada aportes constitucionales. De igual cuenta, en el decreto 1701 de la ley del INGUAT, que norma los impuestos de salida del país y salida vía marítima, se establece que al Ministerio de Cultura y Deportes se le asigna un 4% por el impuesto de salidas vía aérea y un 15% del total de recaudado por dicho impuesto a salidas vía marítima. Adicionalmente, el Ministerio de Cultura y Deportes provee bienes y servicios a la población en general. La percepción de estos bienes y servicios por el lado del gasto se puede ver a través de la fuente de financiamiento 31, denominada ingresos propios. En el caso del Ministerio de Cultura y Deportes, hace cobros para el uso de centros culturales, realiza cobros por las presentaciones del ballet, de la Sinfónica Nacional, así también por el ingreso a museos, entre otros. En este caso, los ingresos que perciba el Ministerio de Cultura y Deportes por la prestación de estos servicios únicamente pueden ser utilizados por dicho ministerio y para garantizar la sostenibilidad de los servicios que presta, es decir, no pueden ser destinados para otras actividades. Por último, cuenta con la fuente 32, denominada saldo de ingresos propios, la cual es una fuente financiera que está constituida por los ingresos de ejercicios fiscales anteriores que no fueron utilizados en su oportunidad. A la hora de tomar en cuenta todas estas especificaciones por ley, podemos establecer el techo presupuestario de dicho ministerio. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos el Ministerio de Gobernación, una entidad que cuenta con más fuentes de financiamiento. De igual forma, tiene la fuente 11, ingresos corrientes, que pueden ser destinados al pago de remuneraciones. Aquí tenemos un alto componente para el pago de los agentes de la Policía Nacional Civil, que representa un porcentaje alto dentro del presupuesto de dicha institución. El pago de servicios básicos, alquileres, donde se ubican en gran parte subestaciones de policía, uniformes, combustibles, así como el mantenimiento de vehículos. Dicho ministerio también tiene una asignación establecida en el decreto 55-2010, Ley de Extinción de Dominio, la cual por el lado del gasto se controla a través de la fuente de financiamiento 17, denominada extinción de dominio. De igual forma, cuenta con una fuente 18, que son los saldos de extinción de dominio. Nuevamente es una fuente financiera de recursos anteriores exclusivos de lo no utilizado por ingresos de extinción de dominio de ejercicios fiscales anteriores. El Ministerio de Gobernación también tiene una asignación establecida de acuerdo a la ley del IVA. Esta asignación es controlada mediante la fuente de financiamiento 21,
ingresos tributarios IVA-PAS, establecida en el decreto 27-92, específicamente en el apartado gastos sociales, el inciso C, donde se establece un 0.5% para seguridad ciudadana. Adicionalmente, cuenta con fuente de financiamiento 29, que está relacionado con lo establecido en el decreto 70-94, circulación de vehículos, el cual establece en su artículo 6 y 7 que un 10% del impuesto establecido en dichos artículos debe dirigirse exclusivamente para el Departamento de Tránsito. Es decir, que ninguna otra entidad o unidad ejecutora del Ministerio puede hacer uso de los recursos que se perciben por dicho impuesto. También cuenta con la fuente de ingresos propios 31, en el caso del Ministerio de Gobernación, por ingresos por la venta de antecedentes policiales, la obtención de licencias de conducir. En el caso del Diario de Centroamérica, su presupuesto exclusivamente proviene por ingresos propios por la venta de bienes y servicios que dicha unidad realiza, como es la venta del Diario de Centroamérica, la venta de spots publicitarios y demás ingresos. También tenemos los ingresos que recibe el registro de las personas jurídicas, REPEJO, por el arancel realizado por las instituciones que adquieren una calidad de entidad jurídica. La fuente 32, que es una fuente financiera relacionada a los saldos de caja de ingresos propios. Y aquí tenemos que hacer la observación que cada entidad o unidad ejecutora del Ministerio de Gobernación puede hacer únicamente uso de los saldos de caja por los bienes y servicios que cada uno utiliza. Es decir, que no es un saldo de caja a nivel ministerial, sino que es un saldo de caja que corresponde a la unidad ejecutora que realiza la venta de un bien o la prestación de un servicio. Adicionalmente, como parte de las necesidades que tiene el Estado para financiar su funcionamiento, cuenta con otra fuente de financiamiento, que es la 41, relacionada a las colocaciones externas. Asimismo, cuenta con la fuente de financiamiento 52, préstamos externos, específicamente el programa de inversión y modernización para el sector justicia. Entonces, hemos visto cómo para la elaboración de los techos presupuestarios debemos considerar, en primer lugar, el cumplimiento de la base legal, que nos especifica el destino de los recursos que el Estado percibe para ciertas entidades. Una vez establecido la asignación del techo presupuestario, las entidades formulan su anteproyecto de presupuesto, tomando ya en consideración sus planes estratégicos institucionales, la planificación operativa anual, todo esto bajo el marco de la gestión por resultados y demás lineamientos de planificación emanados por la Secretaría de Planificación de la Presidencia. Y de ahí llegamos entonces, dentro de la formulación, al presupuesto de egresos, que es la contrapartida, o la contraparte, mejor dicho, de nuestro presupuesto de ingresos, que es la parte que ya las instituciones elaboran, en las cuales definen el gasto de acuerdo a sus programas y proyectos y todo lo que norma su quehacer, en qué gastar, cómo se gasta. Para esto hacen uso de los diferentes clasificadores establecidos en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para que cada gasto tenga su identificación en qué se realizará. Por último, debemos recalcar que todo este tema de los techos presupuestarios nos llevan siempre al proceso de formulación presupuestaria, donde tenemos a más tardar el 15 de julio la presentación de anteproyectos por parte de las entidades de la Administración Central. Asimismo, el Ministerio de Finanzas Públicas, una vez consolidado, tiene hasta el 2 de septiembre para presentar el anteproyecto de presupuesto al Congreso de la República, el cual tiene hasta el 30 de noviembre como fecha máxima para aprobar el mismo. Entonces, agradezco el tiempo
para esta presentación. Entonces entramos al espacio de preguntas y comentarios. Muchas gracias. De esta manera abrimos este espacio de preguntas por parte de la audiencia que está con nosotros en la plataforma Zoom. Ya tenemos algunas inquietudes. La primera dice así: ¿existe alguna metodología o criterio para la asignación de techos a las entidades? Como vimos en la presentación, la asignación se hace de acuerdo a lo que establece la normativa legal, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a ese destino que tienen los ingresos, así se hace la asignación del techo presupuestario. También se considera el tema de las remuneraciones que se deben cumplir, así como el pago de servicios básicos y demás necesidades de la entidad. Muchas gracias. También nos consultan cómo se calcula el porcentaje del 5% que recibe la USAC. El cálculo del porcentaje del 5% se realiza conforme lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. En cumplimiento a lo que establece la Constitución, así es como se hace la asignación del 5% y demás aportes constitucionales establecidos en la misma. También preguntan si puede darnos una explicación general de la fuente 12. Ok, la fuente 12 es una fuente financiera, la cual está conformado con recursos de ejercicios fiscales anteriores que no fueron utilizados y que están disponibles para el presente ejercicio fiscal. Gracias. Tenemos otra pregunta más y dice así: ¿por qué cada vez se programan más ventas de bonos del Tesoro a pesar de que supera la meta tributaria? En el caso de los bonos del Tesoro, los mismos se programan en el anteproyecto de presupuesto y en el presupuesto que es aprobado por el Congreso de la República de Guatemala. Eso se realiza en un ejercicio fiscal anterior. Ya durante el proceso de ejecución del presupuesto, de acuerdo a las condiciones macroeconómicas internacionales y nacionales, la meta puede alcanzarse o no. Entonces, de acuerdo a esa estimación que se va haciendo mensualmente, se puede decidir la colocación o no de bonos del Tesoro de acuerdo a las necesidades de financiamiento. Muchas gracias. Otra pregunta y es la siguiente: ¿en qué normativa se establece el uso de la fuente 31 y 32? Eso está establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto, así como en su reglamento. Artículo 33 del reglamento de la ley del reglamento. Otra pregunta que dice así: ¿qué destino tiene el porcentaje de libre disposición? De libre disposición se asigna de acuerdo a los planes operativos anuales, la política general de gobierno y demás guías normativas de la planificación de cada institución. La otra pregunta es la siguiente: ¿cómo se establece la fuente 22 situado constitucional? La fuente 22, como dijimos anteriormente, se establece conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas más. La siguiente dice así: ¿qué diferencia hay entre ingresos privativos e ingresos propios? Esa es muy buena pregunta. Los ingresos privativos son todos aquellos que tienen por ley un destino específico. En este caso, la fuente 22, 29, 31 son privativas, ya que pueden destinar más de acuerdo a lo que dice la ley. Pero no todos los ingresos privativos son ingresos propios. En el caso de los ingresos propios, constituyen aquellas prestación de servicios o venta de bienes que realiza una institución, pero que puede ser utilizada únicamente por las instituciones que prestan estos bienes o servicios. Muchas gracias. Una pregunta más es la final y dice así: ¿cuál es la diferencia entre fuente 41 y 52?
La fuente 52 se refiere a los préstamos que se realizan con entidades, organismos internacionales o nacionales. Y los bonos del Tesoro se realizan a través de una colocación en los mercados para que la gente adquiera los mismos. Muchísimas gracias, Ernesto Martínez, por este espacio y esta exposición de la mañana. De esta manera, damos por concluida la exposición de esta mañana, pero les quiero recordar que la siguiente semana tendremos los talleres de presupuesto abierto. Para ello, vamos a conocer cómo ustedes pueden ingresar en la página web del Ministerio de Finanzas Públicas. Deben de ingresar y buscar el apartado de presupuesto abierto 2024. Con el objetivo de contar con un espacio. Allí ustedes deben de ubicarse en el área que dice talleres de presupuesto abierto, dar un clic. Tendrán que buscar justamente la que corresponde a cada una de las fechas programadas. En este caso damos inicio el 2 de junio. Con el tema de escenarios macroeconómicos, ustedes ingresan dando clic y deben de buscar el enlace para el debido registro. Colocan todos sus datos y automáticamente ustedes estarán recibiendo en su correo electrónico ese link que les permitirá participar en las reuniones en la plataforma Zoom durante esa semana que también se estará llevando a cabo los talleres de presupuesto abierto. Le recuerdo nuevamente, damos inicio el 2 de junio, los esperamos, es un gusto siempre contar con su participación. De esta manera, tendremos ahora las palabras de cierre y retroalimentación de la semana de formación fiscal. Para ello es un gusto darle la bienvenida al señor viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, José Hugo Valle. Buenos días a todos y muchísimas gracias por habernos acompañado en esta semana de formación fiscal. Comentarles que el objetivo de la semana de formación fiscal era que les diéramos a conocer cómo es que nosotros hacemos el proceso de la formulación presupuestaria para cada ejercicio fiscal. Conocer paso a paso cuál es la parte técnica que nosotros utilizamos. Y uno de los principales, tal vez, temas que nosotros considerábamos era el del día de hoy, porque en el mismo queríamos darles a conocer cuáles son los ingresos que nosotros obtenemos en cada ejercicio fiscal. Estos ingresos, como ustedes se dieron cuenta, en su mayoría tienen un destino específico. Estos recursos, como ustedes lo observaron, podemos mencionarles los aportes constitucionales, pues la Carta Magna nos establece que debemos darle recursos a diferentes entidades. También podemos mencionarles, como es la ley del IVA, que en el mismo nos establece que le tenemos que dar recursos a las municipalidades, los consejos, seguridad ciudadana, alimentación escolar, gastos sociales. Entonces, estos recursos no son de libre disponibilidad, ya nos establecen algunos destinos y es la parte que nosotros tenemos que tener presente para que sepamos cómo es que se formula el presupuesto. Hoy vimos una parte teórica, una parte técnica, sin embargo, queremos invitarlos para que la próxima semana también nos acompañen en los talleres abiertos. En estos talleres abiertos nosotros vamos a pasar de la práctica a ver cómo realmente nosotros obtenemos la información y cómo las entidades formulan su presupuesto. Entre los talleres que vamos a tener la próxima semana, iniciamos con las variables macroeconómicas que nos da el Banco Central. El Banco de Guatemala es la entidad encargada de proveer esa estimación del crecimiento económico que vamos a tener. Después de esas estimaciones macroeconómicas, vamos a tener la participación de la Superintendencia de Administración Tributaria. Como ustedes se dieron cuenta, los ingresos es la base de la formulación del presupuesto. Entonces, esta semana que viene, después de tener la participación del Banco de Guatemala, vamos a tener la participación de la Superintendencia de Bancos y ellos nos van a mostrar, nos van a comentar cuáles son las estimaciones de los ingresos tributarios que nosotros podríamos
llegar a tener en el 2024, y en el taller vamos a contar con la participación de diferentes entidades. Vamos a tener 5 días de talleres en esa semana, y vamos a contar con participación de diferentes entidades en diferentes temas. En esos temas, pues, las entidades nos van a comentar cuáles son los programas que ellos tienen establecidos en sus entidades. Nos van a comentar cuáles son los bienes y servicios que se traslada a la población. También nos van a comentar cuáles son los logros que han tenido y qué es lo que espera o lo que se espera obtener en el próximo ejercicio fiscal, el 2024. Entonces, estos talleres realmente es una puerta abierta al diálogo entre las entidades y la población, entre las entidades y todo el ciudadano. Por eso es bien importante que nos acompañen la próxima semana para que veamos qué es lo que van a hacer las entidades y todos puedan tener una participación. Los talleres, pues vamos a tener una parte posiblemente sea presencial y la otra pues será de manera virtual. Pero ustedes van a poder continuar haciendo propuestas. En la página del Ministerio de Finanzas hay un apartado de las propuestas ciudadanas en las cuales ustedes pueden participar, pero también en los talleres ustedes nos pueden acompañar y tener alguna participación. Así que les agradecemos muchísimo la participación. Creemos que estamos logrando el objetivo de que la población, los ciudadanos participen en este proceso de presupuesto abierto. Con esto, pues, damos por concluida la semana de formación fiscal y los estaríamos invitando para la próxima semana que nos acompañen en los talleres de presupuesto abierto. Muchísimas gracias y esperamos contar con su presencia la próxima semana, que le va a dar un realce bastante fuerte a estas actividades de presupuesto de formulación 2024 y multianual 2024-2028. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Como bien comentaba el señor viceministro, los esperamos la siguiente semana para dar inicio con los talleres de presupuesto abierto, y hoy concluimos la semana de formación fiscal con el tema rigidez y proceso de la elaboración de techos. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta semana. Un gusto haber contado con su participación, recibir sus preguntas y sus propuestas por medio de #YoPropongo. Que tengan todos un excelente día. Muchísimas gracias por acompañarnos.